Pasó de las 5 de la tarde, aquí estamos haciendo Mover al Futuro por la Patriada. Hasta las 6 de la tarde ha habido un cambio notable en lo meteorológico, porque llegamos parecía que se venía el mundo abajo, y ahora se está despejando lentamente, estamos en 24 grados, es una linda tarde en este momento. A nosotros nos ocupa ahora la porteñidad, nos vamos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque tenemos la suerte de estar comunicados con quien es legisladora porteña. Por supuesto, se trata de Berenice Yáñez. Berenice, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. Hola, Quique. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes. Hola, Berenice. Siempre es un gusto charlar con vos. Gracias por atendernos. No, por favor, ¿cómo están ustedes? Estamos, en la Argentina estamos, Berenice. En la Argentina. Claro. Con eso se entiende todo. Por eso. Estoy bien de ánimo, pero miro a mis compañeros y compañeras y se me cae un poco el ánimo. Berenice, sé que estás trabajando, impulsando lo que se llama el subsidio 690, ¿no? Sí. Contanos un poco qué abarca esto. Bueno, te cuento. El 690 es un subsidio habitacional que Ciudad, a partir del año 2006, lo crea, a partir de un decreto, sí. Y que es el subsidio con la herramienta que hoy cuenta Ciudad para aquellas personas que están en calle, en riesgo de calle, para cubrir lo que es el valor de un hotel o una pensión familiar. Esto es del 2006. Sí. Hasta la actualidad, nosotros, bueno, obviamente que hay una larga pelea de todos estos años de muchísimas organizaciones que trabajan con esta temática, que una de las reivindicaciones, incluso cuando hicimos el censo popular de calle este año, una de las reivindicaciones era, bueno, transformar el 690 en ley y darle mayores herramientas para que, bueno, mejorar esta política pública que ya existía en la ciudad, pero que tenía algunas situaciones complejas para, ya sea el ingreso, como para su actualización y para que efectivamente sea algo que pudiera permitir a las familias salir de la situación de calle y que no quedara perpetuada, viste, siempre o en calle o con el subsidio, pero no pudiendo resolverlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, en eso laburamos muchísimo, hicimos una mesa de trabajo primero con organizaciones, después una mesa de trabajo en la que también estuvo integrada por la Defensoría del Pueblo, por el Ministerio Público de la Defensa y también por el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo que nosotros veníamos discutiendo es transformarlo en ley, que fue lo que votamos en la última sesión del año, que lo logramos, ¿no? Con el acompañamiento del oficialismo y obviamente propulsado por un proyecto nuestro del bloque. ¿Y qué implica que se haya transformado en ley? Bueno, en primer lugar, que va a haber una actualización de su monto 2 veces por año. Bien. Actualmente el subsidio 690, el problema que tenía es que se aumenta a duras penas 1 vez por año. Claro. Y que siempre quedaba bastante retrasado de lo que efectivamente sale una habitación en un hotel familiar o en una pensión. Después, otra cuestión que nosotros planteábamos era la necesidad de construir un índice propio de la ciudad con IDECVA. ¿Por qué? Porque actualmente se medía a veces con lo que era la inflación o canasta básica del INDEC, y eso es una estadística nacional. Sí. Y nosotros planteamos, bueno, existiendo ya el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, estaba bien medirlo a partir de ese organismo y que se construyera un índice específico de hoteles, familiares y de pensiones. ¿Por qué? Porque sabemos que el precio de una habitación de hotel o de una pensión no es igual o no tiene la misma situación que los alquileres regulares en el mercado. Claro. Entonces, generalmente, por ejemplo, te digo, hay una sola canasta que mide el alquiler, pero lo mide con un alquiler formal y no es la misma situación que los alquileres de hoteles y pensiones. Claro. Yo te iba a preguntar más o menos de cuánto es una habitación de hotel de familiar. Mira, actualmente una habitación de hotel está a partir de las 300.000 pesos para arriba. Ok. Y hoy vos tenés el subsidio habitacional según el tipo de familia, porque lo pueden cobrar personas
solas o con 2 hijos Claro, o con claro. 1 o con más. El monto hoy máximo que quedó, que ya estaba en ciudad, era de 227.000 pesos mensuales para una familia con 2 hijos. Parece poquito, ¿no, Berenice? Sí, exactamente. Entonces nosotros estábamos planteando que se parta de una base mayor y que además su actualización se realizara 2 veces por año y que además se realizara atado a un índice que tuviera que ver y que reflejara cómo evolucionan los precios de Claro. los hoteles familiares. Claro, claro. Esto, el otro Y día se votó el sí, presupuesto. ¿Está esto en el sí. presupuesto? Bueno, nosotros lo votamos como ley. Ok, Por lo tanto, se tendrá que readecuar el presupuesto para el año que viene, porque esto, bueno, es una ley, tiene los días como cualquier ley para su reglamentación, pero una vez que ya va a estar publicada en el boletín oficial, porque ya se votó, eso tendrá que a partir de la publicación en el boletín oficial contar con los días, que son como mucho 90 días para que se reglamente, y a partir de la reglamentación ahí sí ya estaría haciendo efecto esta ley que votamos. perfecto, Que perfecto. además es importante porque algo que nosotros planteamos era que también el otorgamiento del subsidio esté acompañado por un equipo interdisciplinario que pueda contribuir a que la familia a partir de esta herramienta tenga un acompañamiento no solo en lo económico, sino en el acceso a la vivienda y en otras cuestiones, porque estamos hablando de grupos que tienen vulneración tanto en lo que tiene que ver con vivienda, como en el acceso a la salud, como en Claro, el acceso a la educación. Entonces, la verdad que toda política que contenga mayor transversalidad para los sectores vulnerables es mucho mejor y es mucho más completa. Y hasta el momento solo implicaba una erogación de plata. Con una realidad más que es importante mencionar. Hoy vos tenés un universo más o menos de 12.000 familias que cobran este subsidio. Y la sí, mitad de ellas habían ingresado el subsidio por un amparo judicial. Entonces ahí ajá, ya quedaba medio como se cae maduro, que bueno, estaba bastante burocratizado su ingreso y eso mismo generaba después una distorsión del mismo subsidio, porque iba a haber familias que ingresaban vía administrativa, que cobraban los montos que yo te dije, y lo judicial con un monto mayor. Entonces también era distinto para las mismas familias que estaban dentro del claro, programa. claro. Pero bueno, la verdad que nosotros nos quedamos contentos con el paso este que pudimos dar, que obviamente falta completarse con otras cuestiones, que hay que verlo en su aplicación, que hay que ver efectivamente que cuando se reglamente sea con el espíritu de la ley, después construir ese índice para que efectivamente refleje, ¿no?, cómo van evolucionando los precios de los hoteles, pero que bueno, que sea una herramienta concreta, que no perpetúe la desigualdad o Claro. que no deje a las familias que son beneficiarias eternamente con este subsidio, sino que fundamentalmente lo podamos pensar para aquellas personas y familias que egresan de un centro de inclusión, como también para aquellas familias que frente a una situación de desalojo o X situación trágica, como puede ser derrumbes o cuestiones de desalojos que se provocan, que se ordenan por defensa civil, por peligro de derrumbe y demás, a veces las familias no tienen el dinero suficiente para poder alquilar, Claro, ¿no? claro. Bueno, esto sería una herramienta más prolija, porque obviamente que una ley siempre es mejor que un decreto, pero además está dotado de otras herramientas y fundamentalmente de un índice y de una actualización que de ahora en más va a tener que ser semestral. Perfecto. Berenice, ¿qué tal? Te saluda Enrique de la Calle y te llevo... Hola, Enrique. ¿Cómo va? Te llevo a la política. ¿Cómo estás viendo? Primero, si podías compartir, hace rato que no hablamos, y no hablamos después de las elecciones, ¿qué sensación te dejaron las elecciones, sobre todo las elecciones o el resultado del peronismo en Capital Federal? ¿Y cómo ves los movimientos en la política opositora, en el peronismo? Se viene de una derrota o una no muy buena elección nacional. ¿Cómo ves que se está dando la discusión en ese espacio? Mira, de la elección que parece que pasó Hace hace 1000 ya años. 1000 años, sí, yo creo que, bueno,
dos datos que para mí, tres cuestiones, ¿no? Para mí, para señalar, ¿no? Que no voy a decir ninguna novedad porque ya he escuchado muchísimos análisis, ¿no? Que con estas cosas los comparto. Una es la cuestión de la poca participación de la ciudadanía en la elección, que me parece importante destacar porque es algo que hay que revertir de todos los espacios políticos que quieran fortalecer la democracia. Después un segundo punto que tenía que ver con algo que quizás cuando fue en la campaña la injerencia de Donald Trump y del Tesoro norteamericano prácticamente en una situación extorsiva, ¿no? Con nuestra ciudadanía diciéndole, bueno, Milei, si votan a Milei está la ayuda de Estados Unidos y si no, Estados Unidos inmediatamente se retira. Bueno, y eso yo creo que generó un efecto fuerte en la gente y que el peronismo tiene que trabajar fundamentalmente para que nuestro pueblo no asocie que votar al peronismo es votar un lunes negro, ¿no? Me parece que ahí, que en la campaña en un momento, bueno, se subestimó o se pensaba que se iba a reaccionar frente a esa injerencia realmente vergonzosa de un gobierno extranjero, pero que bueno, yo creo que el pueblo argentino tenía en claro que también era una elección de medio término, que nadie quería levantarse el lunes y ser un 20% más pobre, que era con lo que estaba obviamente realizando esta campaña del miedo al gobierno nacional, y que también tiene que ver con que nosotros podamos ir logrando una propuesta que no solamente sea contra Milei, que eso me parece que no va a alcanzar o no es suficiente, sino que tiene que ver con, bueno, un proyecto de país que pueda decir qué se va a hacer en términos de la economía, qué se va a hacer en términos de la producción y qué se va a hacer incluso también en términos de la soberanía y de mejorar las condiciones de vida del pueblo argentino. Me parece que hay que verla incluso también con la elección de septiembre, qué sé yo, en septiembre, la verdad que el triunfo del gobernador Axel Kicillof fue por una diferencia importantísima y después, bueno, a pocos días nos pasó la elección nacional. Entonces, creo que hay que analizar las dos elecciones en conjunto y creo que el desafío de la fuerza política nuestra, me parece que, por lo menos desde donde estoy parada yo, que tenemos una ventaja, que es decir, bueno, hay un punto de acumulación, hay una manera de gestionar, que es la que se lleva adelante en provincia, con una idea de Estado, con una idea de política pública, que me parece que es lo que hay que fortalecer de acá a 2 años. Es muy difícil que el peronismo sin un proyecto, pero sin también, además de un proyecto, sin una conducción clara, va a ser muy difícil. Porque la cuestión de la autoridad en un movimiento político y para elaborar una propuesta que reúna los intereses de los sectores nacionales en la Argentina es fundamental. Pero eso no se va a construir con una unidad vacía, ¿viste? Claro. Y específicamente el peronismo de Capital Federal, decías, el triunfo del gobernador Axel Kicillof, rescatabas la figura de Kicillof. ¿Crees que hay que construir el kicilofismo en Capital Federal? Sí, eso es a lo que me dedico, fundamentalmente. Sí, por supuesto. Yo en la ciudad se sacaron dos puntos y pico, 3 puntos más que en la elección de mayo, Cierto, ¿no? sí. Y la verdad que no son, o sea, si juntás lo que te había quedado por afuera de mayo, que era la fuerza de Guillermo Moreno y una parte, y la lista que había ido con Naval Medina, bueno, ahí tenés esa diferencia que sacaste más en mayo. Claro. El tema es que con 30 puntos tampoco hacemos nada en la ciudad, porque hay que tener un proyecto para la ciudad y para poder efectivamente gobernar la ciudad necesitas un 50 más 1. Entonces, el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires tiene que trabajar para eso. Sí, claro que sí. ¿Cómo? Bueno, yo creo que el aporte que puede hacer el movimiento del futuro en ese sentido es grande. Pero porque también hay un horizonte claro. Yo creo que dentro de todo el desperote que es el peronismo, hoy en día, en una discusión fuerte del destino, de cómo se conduce y de quién conduce, y quién puede sintetizar en un liderazgo la mayor cantidad de expresiones dentro de nuestra fuerza política. Bueno, yo creo que en ese sentido, por lo menos nosotros corremos con una ventaja, que es un nombre y un apellido concreto, y lo que eso sintetiza, ¿no?
Claro. que es las peleas que estamos dando desde el minuto cero en que también fue electo como presidente Javier Milei. Claro. Y que acá en la ciudad me parece que en eso estamos. Nosotros somos una fuerza nueva, hemos acompañado obviamente la elección en mayo, la elección ahora en octubre, pero sí consideramos que con lo que hay no es suficiente, porque hay un techo que está presente en todas las elecciones, ya sean locales o ya sean nacionales en la ciudad, y que me parece que tiene que ver con que no nos alcanza con armar un diseño electoral, ¿no? O campañas distintas, probando distintas cosas, sino que a la ciudad también le está siendo necesario un proyecto que además comprenda que acá gobierna hace 18 años el macrismo y que la gente lo sigue eligiendo. Claro que sí. Entonces, pelearse con la realidad para mí no tiene ningún sentido. Hay que ver qué pasa ahí y hay que ver efectivamente cómo construimos con estas propuestas, con otras, con todo lo que sea necesario, algo que acompañe, y bueno, nosotros lo haremos desde el lugar, desde el peronismo, pero teniendo en claro a Axel como un referente natural en este proceso. Y la verdad que estamos para el año que viene, ¿no? Porque ya prácticamente estamos a fin de año, pero sí hay una gran expectativa de poder consolidar nuestra fuerza y fundamentalmente de poner en esta propuesta o estos avances o las intenciones que uno tiene en términos políticos, ponerla a interlocutar directamente con la ciudadanía porteña. Claro. Que ahí vamos a encontrar muchas claves también. Claro, perfecto. Quiero hacerte una última pregunta, Berenice. ¿Tuviste la oportunidad de ver ese video que se viralizó bastante en las redes sociales, que lo tiene como protagonista el jefe de gobierno, Jorge Macri, peleándose con vecinos? Lo vi. Sí, ¿Qué reflexión te merece? Y en principio, ¿qué es lo que te puedo decir? Que es parte de un clima de época, que es la cuestión de la violencia o de la falta de disenso posible, ¿no? Como, bueno, haces una reunión con vecinos, siendo la autoridad máxima de la Ciudad de Buenos Aires, y seguramente no todos los vecinos van a aplaudirte. Claro. Entonces es prácticamente como no entender, primero me parece que hay una incomprensión ahí de lo que es la gestión, y de lo que es la gestión que también tiene que ser fundamentalmente convalidada permanentemente con la ciudadanía en un ida y vuelta, y sobre todo si vos ofreces ese tipo de espacios de intercambio, y después con algo que tiene que ver con la soberbia o con los niveles de falta de diálogo con los que se maneja el oficialismo. Te digo, nosotros lo vemos también en la legislatura, es muy difícil, las sesiones fueron muy pocas en el año, el trabajo en comisiones estuvo muy parado, pero yo creo que ahí hay algo que, incluso por la nueva composición que va a asumir en breve acá en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y cómo va a quedar compuesta la legislatura porteña, yo realmente creo que tiene que ser otra la actitud de posibilidad de diálogo y de mayores consensos, porque si no, ¿cómo hace para gobernar 2 años más? Con cómo tiene la legislatura porteña y de la elección local que viene, porque el macrismo salió tercero en la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri salió tercero en la Ciudad de Buenos Aires. Y hay una crítica hacia la gestión de Jorge Macri, incluso de los sectores que acompañan históricamente al PRO. Entonces, ahí es como, bueno, me parece que están en un callejón sin salida y que no creo que sea la respuesta o una buena estrategia el putearse con los vecinos. Yo lo veía el video, no lo podía creer. Tal cual. Aparte, digamos, hay gente que se dedica a hablar todo el día. Si viene un vecino y te hace un planteo, escuchalo, decir, bueno, sí, nos vamos a ocupar, pero no sería a pelear con el vecino que está diciendo, che, acá hay inseguridad, viejo. Porque además lo que hay que tener en claro es que hay algo. Mira, yo te arranqué diciendo, che, hay un dato que es la baja participación de la gente. Sí. Si todavía tenemos vecinos, si todavía tenemos parte de la ciudadanía que está dispuesta a ir a dar una discusión, o a mostrar su enojo, o a hacer una propuesta, o a mostrar sus inquietudes, hay que darle un valor a eso. Claro.
porque realmente estamos en un momento donde la política y donde todos los que hacemos política y creemos en un Estado democrático y en el régimen democrático, ¿no? Para que funcione ese Estado. Y me parece que va a haber que hacer un esfuerzo muchísimo más grande para volver a representar los problemas de la gente. Yo creo que el enojo también pasa por ahí, por ver que los gobiernos de distintos colores es difícil que puedan interpretar las demandas populares. Claro. Y también, yo te digo, el peronismo, digo, acá en la ciudad, bueno, digo, tiene que volver a ser una herramienta real y efectiva a la hora de pensar un gobierno democrático, porque en realidad es eso el peronismo. Siempre fue una herramienta del pueblo argentino para lograr mayores niveles de felicidad, para tener una nación soberana, independiente económicamente. Entonces, es muy difícil si encima nos vamos a enojar cuando te dicen que algo estás haciendo mal. Tal cual. Tal cual. Berenice, siempre es un gusto charlar con vos. La verdad que disfruto mucho de estas charlas. Te agradezco mucho y te mando un beso muy grande. Bueno, Quiques, les mando un beso a los dos. Gracias. Y nos estamos viendo pronto. Y si no llegamos a hablar, bueno, no, vamos a hablar antes, pero bueno. Si no, buen año. Para vos también, Berenice. Seguiremos juntos el año que viene, claro que sí. Un abrazo grande. Les mando un abrazo grande. Besote. Chau, chau. Adiós, Berenice. Muchas gracias. Besito. Adiós. Chau, chau. Allí se retira Berenice Yáñez, ella es legisladora porteña, y empezamos a hablar del el impulso al subsidio 690, este dinero para las personas en situación de calle. Después, bueno, la política misma. Y tiene algún compromiso, me parece, como con el Movimiento de Derecho al Futuro. Total. Sí, de eso trabajo, digo. Que si lo firmo en Capital. Sí.